Tengo 27 años y todavía me cuesta entender cómo terminé metida en todo esto. A veces me miro al espejo y me pregunto en qué momento me volví esa persona que aceptaba cosas sin pensar, que confiaba ciegamente en alguien solo porque llevaba años llamándola mi mejor amiga. Siempre me consideré a alguien cautelosa, alguien que no se metía en problemas, pero lo que viví hace un par de años me demostró que no me conocía tanto como creía. Quizás por eso estoy escribiendo esto ahora, porque sigo dándole vueltas a todo, como si ponerlo en palabras pudiera aliviar un poco la sensación de traición que todavía me pesa en el pecho. No sé si alguien más se sentirá identificado o si solo me sirve a mí misma como desahogo, pero necesito sacarlo. Me cuesta hablar de esto en voz alta, incluso con mi familia, porque siempre que lo intento me tiemblan las manos y termino cambiando de tema. La gente que me rodea cree que ya lo superé, que fue solo una etapa oscura y que ya estoy bien, pero la verdad es que nunca he dejado de revivir cada detalle. Y sé que muchos dirán que debí haber sido más lista, que como no lo vi venir, pero cuando confías en alguien de verdad, de esa manera tan ingenua, no te imaginas que puedan usar esa confianza contra ti. En ese momento de mi vida yo estaba en una especie de transición. Había terminado una relación larga que me dejó destrozada y estaba intentando volver a encontrarme. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba rodearme de personas que me hicieran sentir acompañada, y ahí estaba ella. Mi mejor amiga desde la universidad, la persona que me había visto llorar, reír, fracasar y levantarme 1000 veces. Si alguien me hubiera preguntado en ese entonces en quién confiaba más que en mí misma, habría dicho su nombre sin dudar. Era como mi hermana, o al menos así lo sentía yo. La verdad es que me apoyé demasiado en ella. Había días en los que ni siquiera quería levantarme de la cama, y entonces sonaba mi celular con un mensaje suyo: «Vamos a tomar un café, yo invito». Y de repente me encontraba afuera, hablando de cualquier tontería, riéndome sin darme cuenta. Esos pequeños gestos me hicieron creer que podía depender de ella incondicionalmente. Y cuando alguien se convierte en tu refugio, no cuestionas demasiado lo que te pide, simplemente lo haces. Creo que ese fue mi error más grande, asumir que lo que venía de ella siempre era seguro. Que si me pedía un favor, era porque realmente lo necesitaba, y que yo podía confiar sin preguntar demasiado. Nunca pensé que detrás de una petición suya pudiera esconderse algo que me iba a cambiar la vida. Todavía recuerdo la primera vez que me lo mencionó. No fue nada dramático, no parecía una situación seria. De hecho, lo dijo con esa voz ligera que usaba cuando quería que yo no me preocupara demasiado. Yo estaba sentada en su sala, con una taza de té que se me enfriaba entre las manos, mientras le contaba que me sentía perdida. Ella me escuchaba, como siempre, asentía, me daba frases de ánimo. Y de repente, en medio de la conversación, soltó algo como: «Oye, ¿me podrías ayudar con algo? Es un favor chiquito, nada complicado». Lo dijo como si fuera cualquier cosa, como si me estuviera pidiendo acompañarla al supermercado. Yo, en ese momento, solo pensé que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ella había hecho por mí. Ni siquiera pregunté de qué se trataba exactamente. Solo le dije que sí, con esa naturalidad con la que uno acepta ayudar a alguien de confianza. Fue un claro, lo que necesites, automático, sin sospechar nada. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, me odio un poco por no haber sido más cuidadosa. Pero en ese instante lo sentí correcto, como si fuera lo normal, como si no hubiera posibilidad de que eso pudiera salirme mal. Por eso me cuesta tanto hablar de esto. Porque no fue que me engañó desde el primer momento con un gran plan oscuro. No. Fue algo más sutil, más lento. Un paso a la vez. Una petición envuelta en cariño, en años de amistad, en esa sensación de no te voy a fallar porque nunca lo haría. Y así empezó todo, con esa frase inocente que nunca imaginé que me llevaría a una de las peores etapas de mi vida. Lo peor es que todavía puedo escuchar su voz en mi cabeza, esa manera tranquila en la que lo dijo, como si nada pudiera salir mal. Y esa fue exactamente la primera grieta en mi vida, la que parecía invisible pero que pronto se iba a abrir de una forma que no estaba preparada para enfrentar. Acepté sin pensarlo demasiado, como ya dije antes, y lo curioso es que al principio parecía algo insignificante. Ella me pidió que guardara unas cosas en mi departamento solo por unos días. No eran muchas, apenas una caja mediana y un par de bolsas que parecían llenas de ropa. Nada fuera de lo común, al menos a simple vista. Yo no hice preguntas porque confiaba en ella y porque me parecía absurdo dudar. ¿Quién sospecha de su mejor amiga?
Pero lo raro empezó después, cuando noté la manera en que me pidió que no le contara a nadie. No era un secreto grande, según ella, simplemente quería privacidad. Lo dijo riéndose, como si fuera una tontería, pero recuerdo esa pequeña incomodidad que me recorrió el cuerpo en ese instante. Fue apenas un segundo, lo descarté rápido, pero ahí estuvo, como un cosquilleo extraño en el estómago. Dejé la caja en un rincón de mi sala y ni siquiera intenté abrirla. No soy de esas personas curiosas que no pueden resistirse. O bueno, eso creía. Lo cierto es que con el paso de los días empecé a sentir esa presencia rara en mi casa. Era como si la caja estuviera ahí mirándome, recordándome que no era mía y que yo no sabía realmente qué contenía. Sonaba ridículo incluso para mí, pero de pronto cada vez que pasaba frente a ella me venía la misma pregunta: ¿por qué tanto secreto para algo que supuestamente no importaba? Lo peor fue cuando empecé a notar cambios en su actitud. Antes era la primera en escribirme, en invitarme a salir, en animarme a despejarme. Pero después de dejarme la caja, empezó a estar más ausente. Tardaba en contestar mis mensajes, y cuando lo hacía, parecía nerviosa, como apurada. Recuerdo una vez que quedamos en vernos para cenar y me canceló en el último minuto con una excusa que no me convenció del todo. Dijo que tenía trabajo pendiente, pero su tono no sonaba como siempre. Y sé que suena exagerado, pero cuando conoces tanto a alguien, hasta las pausas en sus frases se sienten distintas. Hubo otro detalle que me llamó la atención. Me pidió varias veces que no moviera la caja, que la dejara exactamente donde estaba. Yo intentaba bromear con eso, le decía tranquila: no voy a ponérmela de mesa de centro, pero ella no se reía como solía hacerlo. Solo respondía con un "te lo digo en serio", que me dejaba helada. Empecé a pensar que tal vez contenía algo delicado, como documentos importantes o cosas personales que no quería que nadie viera. Y traté de convencerme de que era eso, de que no tenía sentido pensar mal. Aún así, no podía evitar sentir que estaba cargando con algo que no me correspondía. Me acuerdo de una noche en particular. Estaba sola en casa, había puesto música bajita y trataba de relajarme, pero mis ojos no dejaban de ir hacia esa esquina. Era como una mancha en mi tranquilidad. Por primera vez me pregunté seriamente si debía abrirla, solo para saber. Después me odié por siquiera pensarlo, porque abrirla sería romper la confianza. Pero, ¿y si ya la había roto ella conmigo al pedirme un secreto que no entendía? Esa contradicción empezó a darme vueltas en la cabeza. Lo más raro fue que cuando le preguntaba, aunque fuera de manera inocente, ella cambiaba de tema de inmediato. «Luego te cuento», decía, «o no te preocupes por eso, en serio». Pero su mirada, cuando nos veíamos, ya no era la misma. Evitaba sostenerme los ojos mucho rato, y eso me dolía porque siempre habíamos tenido esa complicidad de entendernos con solo una mirada. Empecé a sentir que había algo que no quería que yo supiera, y esa idea me carcomía aunque intentara disimularlo. No sé en qué momento exacto pasé de sentirme tranquila a empezar a dormir inquieta. Había noches en las que me despertaba y lo primero que hacía era mirar hacia donde estaba la caja, como si esperara que hubiera desaparecido o que alguien viniera a buscarla. Me descubrí imaginando escenarios absurdos. ¿Y si eran cosas robadas? ¿Y si eran cosas de alguien más y yo ni siquiera lo sabía? Me decía que estaba exagerando, que era mi ansiedad hablando, pero cada día que pasaba sentía más fuerte la intuición de que algo no estaba bien. También empecé a notar que ella se veía más cansada, más tensa. Cuando hablábamos, me daba la impresión de que estaba ocultando algo detrás de una sonrisa forzada. Y lo más desconcertante fue que cada vez se alejaba más. No era la amiga presente que me sostenía, sino alguien que parecía usarme como una especie de escondite. Y aunque me dolía pensarlo, esa fue la primera vez que me pregunté si realmente me veía como su amiga o solo como un recurso. Me repetía a mí misma que no debía darle tanta importancia, que seguramente estaba pasando por un mal momento y no quería hablarlo. Pero al mismo tiempo sentía que me había arrastrado a algo sin darme la oportunidad de decidir. Y lo más duro de todo era no poder hablar de esto con nadie, porque ¿cómo le explicaba a otra persona que me sentía rara por tener una caja en mi casa? Suena ridículo, ¿no? Una caja, unas bolsas, y yo perdiendo la calma. Pero no era la caja en sí, sino lo que representaba. El silencio, las evasivas, la distancia repentina. Todo eso me hacía sentir que estaba parada en medio de un terreno movedizo,
que algo se estaba gestando a mi alrededor y yo era la única que no entendía nada. Lo peor de todo es que, aunque intentaba tranquilizarme, en el fondo sabía que tarde o temprano esa caja iba a obligarme a enfrentar la verdad. Y todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con el paso de las semanas empecé a darme cuenta de que la incomodidad ya no era algo pasajero, se estaba convirtiendo en parte de mi día a día. La caja seguía ahí, intacta, en el mismo rincón donde la había dejado, pero ya no era solo un objeto, era como un recordatorio constante de que había algo oculto en mi propia casa. Me repetía que no debía exagerar, que probablemente eran cosas normales, pero cada vez que intentaba convencerme, aparecía una nueva señal que me hacía dudar más. Un viernes por la tarde, recuerdo que estaba limpiando mi sala y sin querer tropecé con una de las bolsas que ella me había dejado. No la abrí, lo juro, pero escuché un sonido metálico, como si dentro hubiera algo duro que chocaba contra otra cosa. No era ropa, eso lo supe de inmediato. Me quedé congelada, con la bolsa en la mano, y me sentí ridícula porque era como si tuviera miedo de algo que ni siquiera había visto. La dejé rápido en su sitio, como si quemara, y todo el día no pude sacarme ese sonido de la cabeza. ¿Qué demonios había dentro? Esa misma noche, ella me llamó. No para preguntar cómo estaba yo, no para interesarse por mi vida. Me llamó para preguntarme si todo seguía igual. Usó esa palabra exacta. Todo sigue igual. Yo me quedé en silencio unos segundos porque no entendía. Cuando le dije que sí, que todo estaba normal, colgó demasiado rápido, como si solo necesitara esa confirmación. No sé, me pareció frío. Antes hablábamos por horas, y ahora solo me buscaba para asegurarse de que sus cosas estaban donde las había dejado. Esa fue la primera vez que realmente sentí que algo raro estaba pasando. No ayudaba que su comportamiento en persona se volviera más extraño. Una vez vino a visitarme, supuestamente para pasar un rato juntas, pero apenas entró lo primero que hizo fue mirar hacia el rincón de la sala. Yo traté de bromear, le dije tu caja está sana y salva, no se ha escapado todavía, esperando que se riera, pero me lanzó una mirada seria, casi cortante, y respondió es importante. No explicó nada más. Ese momento me dejó helada, porque vi en sus ojos una intensidad que nunca le había conocido. Yo intentaba seguir con mi vida normal, con mi trabajo, con mis rutinas, pero la verdad es que estaba obsesionándome. Me sorprendía a mí misma inventando excusas para estar en la sala solo para mirar la caja. Había noches en las que no podía dormir, y terminaba levantándome a las 3 de la mañana para caminar en círculos, tratando de decidir si debía abrirla o no. Y entonces me atacaba la culpa. ¿Qué clase de amiga desconfía así? Pero enseguida me respondía, ¿qué clase de amiga te deja con un secreto que no puedes ni nombrar? Empecé a juntar pequeñas evidencias sin proponérmelo, como cuando la escuché hablando por teléfono mientras estábamos en un café. Se levantó de la mesa para contestar y se alejó un poco, pero no lo suficiente. Alcancé a escuchar que decía algo como está en un lugar seguro, tranquila, nadie lo ha visto. Y mi corazón se aceleró. No hablaba de mí, hablaba de eso, lo que fuera que había en mi casa. Cuando regresó a la mesa y me vio, cambió de tema de inmediato y me dijo que le dolía la cabeza, que mejor otro día seguíamos conversando. Fue en ese punto cuando ya no pude evitar sentirme usada. No era paranoia, eran hechos. Ella se estaba comportando de una forma que nunca antes había mostrado conmigo. Y yo empecé a sentirme sola en una especie de juego en el que no entendía las reglas. La ansiedad me estaba comiendo viva. Me descubrí revisando la puerta de mi departamento varias veces antes de dormir, como si alguien pudiera entrar a buscar esa caja. Hasta empecé a soñar con ella, y en mis sueños la abría y encontraba cosas imposibles. Armas, dinero, papeles manchados. Me despertaba empapada en sudor, sin poder distinguir si era solo imaginación o si en el fondo mi mente me estaba advirtiendo algo. Lo más duro era que no podía hablar de esto con nadie. Tenía miedo de sonar loca. ¿Cómo le explicaba a alguien que una caja me estaba arruinando el sueño? Mis amigas del trabajo no habrían entendido, y mi familia habría empezado a hacer preguntas que yo no quería responder. Así que me lo guardé. Y mientras más me lo guardaba, más crecía dentro de mí la sensación de que estaba atrapada en algo que no tenía salida. Una tarde, mientras estaba en casa, recibí un mensaje suyo. Por favor, no toques nada. Es muy importante que confíes en mí. Ni siquiera me había visto esa semana, ni había preguntado cómo estaba.
Solo ese mensaje, corto, tajante. Y fue la primera vez que sentí enojo. Hasta entonces todo había sido miedo y confusión, pero esa vez me hervía la sangre. ¿Confiar en ella? ¿Yo? Cuando todo lo que estaba haciendo era ponerme en una situación que ni entendía. No sé si fue ese enojo o la acumulación de todo lo anterior, pero empecé a pensar seriamente en abrir la caja. Me convencía a mí misma de que tenía derecho a saber, de que no podía seguir siendo la guardiana de algo que me estaba consumiendo. Y cada día que pasaba me acercaba más a esa decisión. Lo que todavía no sabía era que al hacerlo, nada volvería a ser igual. El día que finalmente lo descubrí todavía lo tengo grabado en la piel, como si hubiera pasado ayer. No fue planeado, ni fue que me armara de valor. Fue un impulso, un arranque que ni siquiera sé de dónde salió. Yo había pasado toda la noche anterior sin poder dormir, dando vueltas en la cama, escuchando el eco de sus palabras en mi cabeza. Por favor, no toques nada. Confía en mí. Esa frase me martillaba una y otra vez, y mientras más la repetía, menos sentido tenía. Al amanecer me levanté, fui directo a la sala y me quedé parada frente a la caja, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que me hablara. Y lo juro, en ese momento ya no aguantaba más. Sentía que estaba perdiendo la razón. Me agaché, la arrastré un poco hacia el centro de la sala y con manos temblorosas empecé a abrirla. El cartón estaba un poco debilitado en las esquinas, se notaba que no era nuevo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar antes de ver nada. Cuando finalmente levanté la tapa, me quedé en shock. No eran papeles, ni ropa, ni cosas personales como yo había imaginado. Lo primero que vi fueron fajos de dinero envueltos con bandas elásticas. Mucho dinero. No era una cantidad pequeña que alguien pudiera ahorrar con esfuerzo. Eran montones, apilados, como si hubieran salido directo de un banco. Me quedé helada. Literalmente no podía moverme. Cerré la caja de golpe, como si así pudiera borrar lo que había visto. Me tapé la boca con las dos manos porque empecé a hiperventilar, como si acabara de descubrir algo que no tenía que ver. Y lo peor era que ni siquiera quería volver a mirar, pero mi cabeza no podía dejarlo ahí. Así que la abrí otra vez, buscando otra explicación, algo que me dijera que no estaba entendiendo bien. Pero no, era dinero. Dinero en efectivo. Y en una de las bolsas que estaba junto a la caja, encontré sobres con documentos, recibos extraños y lo que parecían fotocopias de identificaciones que no reconocía. En ese instante sentí un frío que me recorrió entera. Todo lo que había sentido las últimas semanas, las evasivas, las llamadas cortas, las miradas nerviosas, de repente todo encajaba de una forma brutal. Ella me había metido en algo que yo no entendía, pero que claramente no era limpio. Yo nunca en mi vida había visto tanto dinero junto, y mucho menos escondido en bolsas y cajas. No podía creerlo, no podía asimilar que mi mejor amiga me hubiera usado así, sin decirme nada, dejándome como la guardiana de un secreto que podía destruirme. Me senté en el suelo, con las cosas frente a mí, y empecé a llorar. No eran lágrimas tranquilas, eran de desesperación, de miedo. Tenía las manos sudadas, el corazón a mil, y una voz en mi cabeza repitiendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque aunque no era mi dinero, aunque yo no tenía nada que ver, el hecho de tenerlo ahí en mi casa ya me hacía parte de todo. Y eso me aterraba. Intenté pensar con lógica, pero no podía. Solo tenía imágenes en mi cabeza, la policía entrando a mi departamento, acusándome, la gente señalándome, mi familia avergonzada. Era como si de golpe todo mi futuro se hubiera quebrado. Me preguntaba si ella estaba involucrada en algo ilegal, si estaba huyendo de alguien, si había hecho algo que yo ni podía imaginar. Y lo peor era que, en lugar de sentirme capaz de enfrentarla, me sentía pequeña, atrapada, acorralada por una realidad que me había caído encima sin aviso. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando la caja y tratando de calmarme. Me temblaban las piernas, la boca se me secaba, no podía ni pensar en comer. Lo único que quería era desaparecer, que esa caja nunca hubiera llegado a mí. Pero era imposible, ya lo había visto, ya sabía demasiado. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí, la confianza ciega que había tenido en ella desapareció de golpe. Pensé en llamarla de inmediato, en gritarle, en pedirle explicaciones, pero no lo hice. Mi miedo era más fuerte que mi enojo.
Tenía terror de decir la palabra equivocada, de delatarme, de que supiera que yo había abierto la caja. Así que guardé todo de nuevo como estaba, la cerré con cuidado, la volví a poner en la esquina y me quedé mirando ese rincón como si fuera una bomba de tiempo. Porque eso era, una bomba que en cualquier momento podía explotar. Esa noche, cuando me llamó, apenas pude contestar. Mi voz sonaba rara, seca, y ella lo notó. ¿Estás bien?, me preguntó. Y yo solo dije que sí, que estaba cansada. Mentí, porque en realidad lo único que sentía era miedo. Miedo de ella, de lo que había descubierto, y de lo que podía pasar si seguía guardando ese secreto. Esa fue la primera vez que me sentí realmente traicionada. No entendía cómo había podido verme a la cara durante semanas, sonreírme, pedirme favores, y al mismo tiempo meterme en algo tan turbio. No podía aceptar que la persona que consideraba mi hermana me hubiera puesto en esa posición. Todavía me duele recordarlo, porque esa fue la grieta que terminó de quebrarme. Y aunque intenté seguir actuando normal, en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. Porque una vez que ves algo así, no hay manera de fingir que no lo viste. Y lo que vino después fue todavía peor. No aguanté mucho tiempo fingiendo. Después de ver todo ese dinero en mi sala, sentí que me estaba envenenando por dentro. Intentaba trabajar, salir, hablar con otras personas, pero era imposible, porque mi mente volvía una y otra vez a esa caja. No podía concentrarme en nada. Era como si llevara encima un secreto que me estaba devorando. Y llegó un punto en el que me quebré. Literalmente me quebré. Una tarde, después de recibir otro mensaje suyo, uno corto, frío, como siempre últimamente, todo sigue igual. Exploté. No me importó nada, la llamé sin pensar, con las manos sudadas, el corazón descontrolado. Apenas contestó, le grité. No era yo, o tal vez sí, pero era una versión de mí que nunca había sacado. ¿Qué me dejaste aquí? ¿Qué mierda es esa caja? ¿Qué estás haciendo conmigo? Sentí mi voz quebrarse, como si se me arrancara la garganta, y no pude detenerme. Ella se quedó en silencio unos segundos. Nunca voy a olvidar ese silencio. Y después me dijo con calma, te pedí que confiaras en mí. Esa frase me partió en dos. Porque justo eso era lo que ya no podía hacer. No podía seguir confiando a ciegas. Le respondí entre sollozos, entre gritos. Me estás usando. Me metiste en algo que no entiendo. ¿Sabes lo que estoy sintiendo desde hace semanas? No puedo dormir, no puedo comer, no puedo vivir tranquila porque tengo miedo de lo que guardo en mi casa y ni siquiera me dices la verdad. La escuché suspirar, como si yo fuera la exagerada, como si estuviera dramatizando. Eso me dolió aún más. Le dije cosas que jamás pensé decirle. La insulté, le dije que era una traidora, que me había arruinado, que no era mi amiga. Y en medio de todo, empecé a llorar de una manera que nunca había llorado. No me importó que me oyera. Era llanto desesperado, de rabia, de impotencia. Sentía que me faltaba el aire, que me estaba ahogando, y lo único que quería era soltar todo lo que me había guardado por semanas. En un momento le dije algo que todavía me pesa. O sacas esa mierda de mi casa hoy mismo o voy a la policía. Apenas lo solté, me quedé helada. Yo no planeaba decirlo, no había pensado en las consecuencias. Pero salió de mí como un disparo. Ella reaccionó al instante, con un tono que jamás le había escuchado. No te atrevas. Fue una mezcla de súplica y amenaza, y eso me hizo sentir un miedo distinto, mucho más profundo. Era la confirmación de que lo que tenía en mi casa no era nada bueno, de que yo estaba metida en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Colgué el teléfono temblando. Mis manos no podían dejar de sacudirse, y empecé a caminar por todo el departamento como un animal enjaulado. No sabía qué hacer, no sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Me golpeé el pecho con las manos, me jalé el pelo, como si pudiera sacarme de encima toda esa desesperación. En un momento tiré una taza contra la pared y se hizo añicos. Y ahí, entre los pedazos rotos en el suelo, me desplomé. Lloré hasta que me dolió la cabeza, hasta que sentí que ya no quedaban lágrimas. Después vino la culpa. La culpa por haberle gritado así, por haberla amenazado. Parte de mí todavía quería creer que había una explicación, que yo estaba exagerando. Pero otra parte sabía que no, que había visto demasiado. Y esa contradicción me estaba matando.
Pasaba de la rabia a la tristeza, del miedo a la negación, en cuestión de minutos. Me repetía, quizás mañana viene y se lleva todo y esto termina. Pero al mismo tiempo sabía que no iba a ser así de fácil. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé en la sala, frente a la caja, con todas las luces encendidas, como si estuviera vigilando a un enemigo. Cada ruido del edificio me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza. Revisé la cerradura de la puerta como 10 veces, y aún así sentía que en cualquier momento alguien iba a entrar. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. En mi cabeza repetía una y otra vez la última frase que me dijo, «No te atrevas». Esa voz me perseguía, y yo me preguntaba, ¿no me atreva a qué? ¿A hablar? ¿A saber la verdad? ¿A liberarme de esto? Sentí que estaba atrapada, que ya no tenía salida. Y lo peor de todo era que estaba sola. Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie podía ayudarme. En algún momento, cerca del amanecer, me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas, con la mente en blanco. No podía más. Había tocado fondo. Ya no era solo incomodidad, ni sospechas. Era un miedo real, una traición que me estaba desgarrando. Y ahí entendí que lo que viniera después iba a cambiarlo todo. Después de ese estallido me quedé en un estado raro, como suspendida, como si todo lo que había pasado hubiera drenado hasta la última gota de energía que tenía. No supe qué hacer después de colgarle. Solo me quedé ahí, con las luces encendidas y la sensación de que en cualquier momento iba a sonar el timbre o alguien iba a entrar a la fuerza. No pasó nada esa noche, pero el silencio fue peor que cualquier grito. Era un silencio espeso, de esos que te hacen sentir que el aire te pesa en el pecho. Al día siguiente no fui a trabajar. No podía ni pararme de la cama, aunque tampoco dormí. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la cabeza me daba vueltas, y lo único que pensaba era en la caja. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dinero, los sobres, las fotocopias. Sentía como si fueran imágenes tatuadas en mi cerebro. Intentaba distraerme con el teléfono, con series, con música, pero nada servía. Todo me parecía inútil, ajeno, como si mi vida normal se hubiera detenido de golpe. Ella no me llamó ese día. Eso fue lo que más me sacó de quicio. Yo esperaba que apareciera, que me buscara, que al menos intentara arreglar las cosas. Pero nada. Ni un mensaje. Ni una excusa. Y esa ausencia me partía, porque confirmaba lo que yo ya temía, que me había dejado sola cargando un peso que nunca me correspondía. Pasaron 2 días así. Yo encerrada, revisando la puerta cada tanto, apagando las luces temprano, pegando el oído a la ventana cada vez que escuchaba un auto detenerse en la calle. Me sentía vigilada, aunque seguramente nadie sabía nada. Era pura paranoia, lo sé, pero estaba convencida de que si alguien venía a buscar esa caja, lo iban a hacer sin preguntar. Y yo iba a ser la que pagara el precio. El tercer día ella apareció. Ni siquiera me avisó. Escuché que golpeaban fuerte la puerta, y cuando miré por la mirilla, era ella. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. No quería abrirle. No quería verla. Pero al mismo tiempo necesitaba respuestas. Terminé girando la llave con las manos temblorosas. Entró como si nada, sin pedirme permiso. Fue directo al rincón de la sala y revisó la caja, como si no existiera yo ahí. Esa indiferencia me rompió. Le dije, ¿eso es todo lo que te importa? Ni siquiera me vas a mirar. Ella apenas me lanzó una mirada rápida y dijo, tenía que asegurarme de que todo siguiera en orden. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Yo, que me había desvelado, que me había enfermado de la ansiedad, no era más que la guardiana de su secreto. Le grité otra vez. Le pedí explicaciones, le supliqué que me dijera la verdad, que me sacara de esa pesadilla. Ella solo repetía que no podía contarme nada, que lo mejor era que yo no supiera. Me enojé tanto que terminé diciéndole que se llevara todo de una vez, que no quería nada en mi casa. Ella no respondió. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar, una mezcla entre miedo y desprecio, y dijo, aún no puedo. No me lo hagas más difícil. Ese no puedo me derrumbó. Era la confirmación de que no tenía control de nada, de que estaba atrapada en una situación que no decidí.
Me encerré en mi cuarto después de eso y la dejé ahí sola. Cuando salí, ya no estaba. La caja seguía en su sitio, intocable, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo ya no era la misma. Empecé a alejarme de todo. Dejé de contestar llamadas, dejé de salir. Mi familia notó que algo raro pasaba. Mi mamá me preguntó varias veces si estaba bien, y yo le decía que sí, que estaba cansada por el trabajo. Mentira tras mentira. No podía contarle la verdad, me daba vergüenza, me daba miedo. ¿Cómo le explicaba que había permitido que mi mejor amiga me usara de esa forma? Me sentía cómplice sin haber hecho nada. Pasaron semanas en las que no supe cómo seguir. Me despertaba en medio de la noche empapada en sudor, con la sensación de que alguien me observaba. Tenía ataques de ansiedad que nunca había tenido antes. Dejé de comer bien. Perdí peso. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. Y lo más cruel era que ella seguía actuando como si todo estuviera bajo control, como si yo no existiera en medio de todo. En algún momento pensé en irme de mi propio departamento. Fantaseaba con empacar una maleta e irme a otro lugar, aunque fuera por unos días. Pero me daba miedo dejar la caja sola. Era absurdo, pero sentía que si no estaba yo para vigilarla, algo peor iba a pasar. Así de atrapada me tenía. Con el tiempo empecé a vivir en piloto automático. Me levantaba, trabajaba lo mínimo, y regresaba a encerrarme. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada más allá de lo superficial. Y yo tampoco buscaba ayuda. Me aislé porque me daba vergüenza que alguien notara que no estaba bien. El silencio fue mi única compañía. Y lo odiaba, pero también me parecía más seguro que hablar. Lo más extraño es que, en medio de todo ese caos, empecé a sentir algo que no quería reconocer, resentimiento hacia mí misma. Por haber aceptado sin preguntar, por no haber dicho que no, por no haberme plantado desde el principio. Me castigaba mentalmente todo el tiempo. Y cuanto más lo hacía, más pequeña me sentía. Como si ya no tuviera fuerza ni para reclamar, ni para huir, ni para nada. Y en ese estado, entre culpa, miedo y soledad, me di cuenta de que lo único que me quedaba era pensar una y otra vez en cómo había llegado hasta ahí. Porque si no empezaba a enfrentar la verdad dentro de mí, nunca iba a salir de ese infierno. Con el paso de los meses empecé a darme cuenta de que lo que más me pesaba no era solo la caja, ni siquiera el dinero en sí, sino la sensación de haber perdido el control sobre mi propia vida. Todo lo que pasó me dejó con una cicatriz que todavía no logro cerrar del todo. Me sorprendía a mí misma recordando cada detalle, la forma en que me pidió el favor, las miradas esquivas, el silencio, el miedo que sentí en mi propia casa. Y lo más doloroso era reconocer que en gran parte lo permití, que no fui capaz de decir no a tiempo, que quise creer tan fuerte en esa amistad que terminé traicionándome a mí misma. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si desde el principio hubiera preguntado qué contenía la caja, tal vez nada de esto habría pasado. O quizás sí, pero al menos no me habría sentido tan usada, tan ingenua. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco puedo decir que fui completamente inocente. Hubo señales que preferí ignorar, y aunque en ese momento parecía lo más cómodo, hoy sé que esa comodidad fue lo que me dejó atrapada. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que mi necesidad de sentirme acompañada me cegó, que me aferré tanto a la idea de tener a alguien a mi lado, después de esa ruptura que me había dejado rota, que no quise notar los huecos en la confianza. Hoy me duele reconocerlo, pero en esa amistad yo puse mucho más de lo que recibí. Y no porque fuera débil, sino porque estaba buscando refugio en un lugar equivocado. He cambiado desde entonces, aunque no estoy segura de si para bien. Ya no confío igual. Me cuesta abrirme, incluso con personas nuevas que no tienen nada que ver. Siempre me queda esa duda, esa vocecita que me pregunta, ¿y si te vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si detrás de esa sonrisa hay algo que no ves? Es agotador vivir así, con la guardia levantada todo el tiempo. Pero es la forma en que aprendí a protegerme. También me descubro preguntándome por ella, por lo que realmente estaba detrás de todo. Nunca me dio una explicación completa. Nunca me dijo la verdad. Solo evasivas, solo fragmentos. Y yo me quedé con las piezas de un rompecabezas incompleto que todavía trato de armar. ¿De dónde salió ese dinero? ¿A quién pertenecía? ¿Por qué me eligió a mí para guardarlo?
Son preguntas que me acompañan incluso ahora, y que sé que tal vez nunca tendré respuesta. Esa incertidumbre es otra carga que arrastro. Lo más duro fue aceptar que la amistad que creía inquebrantable no era real, o al menos no lo era en la forma en que yo la vivía. Me costó muchísimo soltar esa idea, porque me aferraba a los recuerdos buenos, a las risas, a las confidencias. Pero al final entendí que no basta con los buenos momentos si detrás hay secretos que te destruyen. Y eso me obligó a replantearme lo que significa realmente confiar en alguien. Pasaron días, semanas, meses en los que estuve en un vaivén entre rabia y nostalgia. Me dolía lo que me hizo, pero también me dolía lo que perdí. Porque no solo perdí tranquilidad, perdí una parte de mí que ya no volverá. Esa ingenuidad, esa fe absoluta en otra persona, ya no existe. Y aunque a veces quisiera recuperarla, sé que ya no puedo. Hoy puedo hablar de esto sin llorar, pero todavía con un nudo en la garganta. Porque al recordarlo siento la misma soledad que me acompañó entonces. Nadie supo lo que realmente estaba viviendo. Nadie entendió lo que significaba tener un secreto así en tu sala, como un fantasma que te persigue cada día. Y esa soledad también me marcó. He tratado de ver algo positivo en todo esto, de encontrar un aprendizaje que me dé paz. Quizás lo único que puedo rescatar es que aprendí a escucharme más. Ahora, cuando algo me incomoda aunque sea un poco, no lo ignoro. Puede sonar exagerado, pero prefiero exagerar a volver a sentirme atrapada. Ya no callo mis dudas, ya no me obligo a confiar porque es lo correcto. Me permito desconfiar, me permito poner límites. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de sacarla de mi vida antes, de decir no desde el principio. Tal vez me habría ahorrado meses de ansiedad y noches en vela. Pero también pienso que, de una forma retorcida, necesitaba pasar por esto para darme cuenta de quién era yo cuando estaba contra la pared. No me gusta lo que vi de mí misma en ese momento, pero fue real. Y esa realidad me acompaña. No sé si algún día voy a tener todas las respuestas. No sé si ella todavía piensa en mí, si me odia, si me recuerda. No sé qué fue de ese dinero, ni de su vida después. Lo único que sé es que la mía cambió para siempre. Y aunque he intentado seguir adelante, hay algo de esa experiencia que nunca voy a poder dejar atrás del todo. Y es justamente eso lo que me queda pendiente, como cerrar un ciclo que nunca me dieron la oportunidad de entender por completo. Hoy, al mirar hacia atrás, todavía me cuesta ponerle un final claro a todo lo que pasó. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir aquí se terminó. Fue más bien un desgaste lento, una distancia que se fue abriendo sola hasta que un día ya no estábamos en contacto. Ella dejó de buscarme y yo dejé de contestar. No hubo disculpas, no hubo explicaciones, ni siquiera una pelea definitiva. Simplemente dejamos de existir en la vida de la otra. Y aunque parezca extraño, esa falta de cierre es lo que más me sigue doliendo. No sé qué fue de ella después. A veces, cuando me invade la curiosidad, la busco en redes sociales, pero no encuentro nada claro. Casi como si hubiera borrado todo rastro. Y ahí es cuando me entra la duda de si en algún momento la voy a volver a ver de frente, si un día se va a cruzar en mi camino y voy a tener que enfrentar esas preguntas que hasta ahora han quedado sin respuesta. Me aterra pensar en ese encuentro, pero también me atormenta la idea de que nunca ocurra y yo me quede con este silencio para siempre. Con los años aprendí a hablar un poco más del tema, aunque nunca lo cuento con todos los detalles. Solo lo comparto con pocas personas de confianza, y aún así me cuesta, porque siento que al decirlo en voz alta me expongo demasiado. La mayoría de la gente no entiende cómo una amistad puede convertirse en algo tan destructivo. Para muchos lo que me pasó sería solo un mal favor o una mala decisión, pero yo sé que fue mucho más que eso. Fue un quiebre en mi forma de confiar, una marca que me acompaña cada día aunque ya no esté esa caja en mi sala. Todavía hay noches en que me despierto con la misma sensación de vigilancia, como si alguien estuviera detrás de la puerta. Son menos que antes, pero existen. Y cada vez que ocurre me repito que todo quedó en el pasado, que ya no tengo nada que temer. Pero mi cuerpo no lo entiende. La memoria no siempre obedece a la lógica. Y eso es lo que me recuerda que, aunque lo racionalice 1000 veces, lo vivido me dejó una herida más profunda de lo que quisiera aceptar. He intentado perdonarla en mi cabeza. A veces pienso que tal vez ella también estaba atrapada en algo más grande de lo que podía controlar, que me usó porque no veía otra salida.
Y en esos momentos me nace cierta compasión, porque no quiero cargar con rencor para siempre. Pero justo cuando creo que puedo soltarlo, me acuerdo de su indiferencia, de cómo me miraba más preocupada por la caja que por mí, y me hierve la sangre otra vez. Entonces me doy cuenta de que ese perdón nunca será completo. No sé si quiero que lo sea. En el fondo lo que me quedó fue aprender a vivir con esto. No es que lo haya superado del todo, pero aprendí a reconocer las señales, a escucharme cuando algo me incomoda, a poner límites incluso cuando me da miedo perder a alguien. He cambiado, eso es indudable. Me volví más desconfiada, más cautelosa, pero también más consciente de lo que valgo. Tal vez ese sea el único consuelo, que de toda esa oscuridad saqué una fuerza que no sabía que tenía. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé si me usó por maldad, por desesperación o por costumbre. No sé si en algún rincón de su mente me sigue considerando su amiga o si ya me borró por completo. Pero lo que sí sé es que yo no volví a ser la misma. Y aunque me gustaría decir que eso me hizo mejor persona, la verdad es que solo me hizo distinta. A veces, cuando me quedo sola en silencio, pienso en esa primera vez que me pidió el favor, con esa voz ligera, como si nada. Y me da un nudo en la garganta recordar lo rápido que dije que sí, sin sospechar nada. Me pregunto qué habría pasado si en lugar de aceptar hubiera dicho simplemente no. Tal vez mi vida habría seguido un camino más tranquilo, menos marcado por el miedo. O tal vez no. Nunca lo sabré. Lo único que tengo claro es que esa experiencia me cambió para siempre. Y aunque han pasado años, todavía hay días en los que lo recuerdo como si fuera ayer. Días en los que esa caja invisible sigue ahí, en algún rincón de mi mente, recordándome que la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Y así terminó todo, o al menos, eso es lo que me gusta creer.